Como un paciente con falla cardíaca aguda y la están nebulizando como si fuera asma bronquial. Por decir razón que la falla cardíaca también puede ser sibilante, ¿no? Entonces es importante reconocer nuevamente en estas últimas 8 semanas que tenemos 3 grupos de pacientes. Aquel paciente, por ejemplo, si tenemos hoy día asma bronquial, necesita forma aguda grave. Aquel paciente que ya tiene un síndrome bronquial. Aquel paciente que está debutando con asma bronquial. Aquel paciente que viene por otra patología, una apendicitis, una fractura permanente y le pone un asma bronquial. A donde estudiados en el diagnóstico. En ese sentido, hay que enfocarnos en el tipo de paciente que estamos hablando. 3 grupos de pacientes y eso viene. Bien, entonces, ¿alguien padece de asma bronquial acá? Aparte de yo. Quería preguntarles qué se siente cuando tienen una crisis de asma. ¿Alguien sufrió alguna vez? Sí. Yo hasta con el aire me salió. Qué angustia, ¿cierto? Imagínense un paciente con un broncoespasmo severo. Un broncoespasmo severo. Pues tiene mucha dificultad para respirar. Y por lo tanto puede costar hasta la vida si no se han dado tiempo. En el asma aguda grave, al final de cuentas, una revisión este año 2025 de las personas que se encuentran en el cuerpo. Tiene algunas puntualidades muy buenas, ¿no? Y acá justamente la orientación es que ¿qué podemos hacer frente a este tipo de casos en emergencia? En emergencia, ¿no? No estamos en el paciente que recibe voluntariamente su SABA, su LAVA y todo eso, ¿no? ¿Qué es LAVA? De acción larga. prolongada. Y SABA De acción corta. Muy bien, aparte son corticoides, ¿no? Pero hay también pacientes que pueden ser atópicos, alérgicos, ¿no? Pacientes hasta por estrés, así, físicas. Muy bien. Muy bien. Comencemos. Entonces, esta presentación tiene varias partes, que podemos apreciar. Esto es importante lo hago para poder informarlo con mayor, digamos, eficacia, ¿no? De las condiciones, la operación, para el público, examen de tratamiento y finalmente qué debemos hacer. De forma general, ¿no? El asma es una enfermedad crónica. Es una enfermedad catalogada como inflamatoria. Es una enfermedad que en cualquier momento puede ocurrir crisis, ¿no? En estos tiempos ya las estaciones, ¿no? Verano, invierno, primavera, otoño han cambiado. En verano está acá en nieve, en invierno está ese sol, ¿no? Como sea, igual también. El cuadro clínico de la asma bronquial, el desencadenante, puede variar, pero también las crisis de asma antiguamente, que hablamos de 15, 20 años o más, eran las crisis más en el tiempo de primavera, por la contaminación, por el polen y todo eso. No, primavera, en vez de las papeles, de las hepatitis, de las varicelas, los virales, y ahora los cambios climáticos condicionaban las crisis de asma. Como sea, aquí el problema del asma aguda grave es el broncoespasmo severo. Un broncoespasmo muy intenso, y eso no hay que perderlo de vista. Pero por otro lado, no solamente es el broncoespasmo. Porque el broncoespasmo existe otro tratamiento, ¿no es cierto? Que son los broncodilatadores. Pero eso no es suficiente. Puede estar mal la molestia transitoriamente. El paciente puede regresar en horas a la emergencia. O puede simplemente no mejorar la sustancia en la emergencia. Importante es este concepto. Por otro lado, clínicamente, las sibilancias. A ver, ¿qué son las sibilancias? Un ruido respiratorio anormal que parece un silbido. La pregunta es, ¿será en inspiración o será en expiración? En expiración. Por el broncoespasmo, el paciente tiene dificultad para exhalar. Y esa disminución del calibre, ¿no? Más la dificultad, ofrece ese silbido, esa sibilancia. Puede ser audible al estetoscopio, pero cuando es severo puede ser audible así, como en este momento. ¿Listo? Ya se fue.
Bien, entonces, una línea asociada con sibilancia. Sin embargo, como he dicho hace unos minutos, que también puede aparecer en otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, confundir una línea de otra naturaleza, donde se pone campaña cardíaca aguda, además de línea, puede presentar sibilancias. Mencionaba temprano que hay muchos también pacientes referidos, ¿no? Paciente con agua mundial, se ha alimentado 2 o 3 veces, no es mejor día, se refiere al hospital. Llega al hospital y no se deja cardíaca aguda, ¿no? O hay un periodo de mortalidad. Bueno, ¿y qué más? La sibilancia se puede confundir con otros ruidos. ¿Con cuál ruido, por ejemplo? Me refiero a ruidos respiratorios. Se puede confundir con el exterior. ¿El exterior es inspiración o expiración? Inspiración, ¿no? Por lo demás a nivel fisiológico también. ¿Correcto? Bueno, y finalmente, el paciente, una vez estabilizado de la obesidad, tiene que realizarse el seguimiento, orientar, porque justamente acá, para evitar la crisis, hay que orientar en 4 o 5 factores, pero vamos a ver en la última parte de la guía. Una guía de 5 o 6 páginas, creo que se ha llegado al extendido para que se lo vean ahí, espero que lo hayan leído. Bueno, entonces, justamente el manejo es multidisciplinario. No solamente la parte médica, sino también la parte de la familia y un paciente también. ¿No? No puedo conseguir un paciente que tenga bronquitis y que esté fumando, ¿no? O que esté cerca de un paciente, una persona que fuma, ¿no? O un paciente que no recibe medicación habitual. O que esté laborando en un lugar donde muchos alergenos, muchos peces muy demasiado penetrantes, ¿no? Tintas, ¿no? Colores, humos, ¿no? Entonces, es muy difícil el control de estos pacientes. Predispuesto a... ¿No? Un grupo de ellos son pacientes alérgicos. Las alergias pueden ser diversas. A la temperatura. Hay gente que broncoespasmo o reacción alérgica o cambio de temperatura, el frío, o la neblina. Otros que hacen en relación a lo que nos estamos en este momento, los ventarrones de la tarde en Chiclayo. 4 y 5 de la tarde, ventarrones que pueden llevar llaves y celulares para que no estemos escuchen. Y también cosméticos, la ropa misma o las mascotas. Y bueno, existen muchos factores que pueden no contribuir. Y a otros pacientes que per se ya tienen hiperactividad bronquial sin tener asma, pero en el futuro podrían desarrollar un asma bronquial. ¿No? Porque pacientes que tienen mucha dificultad cuando tienen un resfrío común, cuando tienen, digamos, enfermedades, ¿no? Que pueden contribuir a desencadenar el asma. Muy bien, precipitantes. Ya no había mencionado los alergenos, ya los tenemos, alergenos. Paréntesis, la alergología o la especialidad de alergología es una especialidad muy ausente en estos medio. El DCS, la alergología no contiene bastante la salud de la población, casi no hay alergólogos, ¿no? Y va a todo nivel de atención, de niños pequeños, adolescentes, principalmente adultos. El tabaco, ¿no? El tabaco, pues realmente eso ya está demostrado, ¿no? De los daños que puede producir, ¿no? Y algunos contaminantes del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, una persona que labore, ¿no? Sin la protección personal, por ejemplo, pintor, que trabaja con los sprays, ¿no? Con los sprays.
Entonces, decíamos que las sustancias precipitantes podrían ser los alergenos, ya mencionaba, ¿no? Inclusive las tintas de los lápices, los lapiceros, los perfumes, hasta por anteojos inclusive, ¿no? O lo que ven en dermatología, ahora en dermatología del dermatismo de contacto, los que usan aretes, ¿no? Varones y mujeres, ¿no? Aretes. O los piercing se llaman también, piercing. O lo que usan cinturón, ¿no? Los anillos de níquel también, o los collares. Entonces ocurren dermatopatías, ¿no? Atópicas a esa naturaleza. O la ingesta de un alimento. Por ejemplo, ¿qué alimentos? ¿Qué es lo que más consumen los jóvenes actualmente? La fresa. La comida rápida, de todos los colores, sabores. Es más, que lleva tu delivery, tenga su alergia. ¿Ah? Listo. Entonces, efectivamente, ¿no? Los condimentos, ¿no? Los colorantes. Últimamente, ¿qué pasó con los colorantes? A ver, ¿quién recuerda? Hace unos meses atrás, que tuvieron que retirar. ¿Cuál fue? Rojo 3. El colorante rojo número 3. 4. 4, ¿no? Y eso que cayó el colorante rojo, no sabemos los demás colorantes, ¿no? Entonces, existen muchas sustancias que pueden ocasionar, ¿no? Factores precipitantes medioambientales para producir una crisis de asma. Hemos dicho de nuevo, o sea, primera vez, o si no, paciente que ya tiene asma y hace su crisis, o también paciente que viene con otro problema de salud de repente. A ver, se me ocurre una anécdota, ¿ya? Esta es el día real. Era un lunes por la mañana, pasando visita, y un X interno que se de guardia, ¿no? Interno cansado de guardia. Estaba su pistola y dijo, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué te puedo ayudar? Fue una pregunta, me dice. Hemos tenido un paciente que llegó con una lumbalgia, una señora, 38 años, una lumbalgia muy intensa. A ver, ¿qué dice la lógica? Lumbalgia de emergencia, ¿qué quieren ustedes en ese momento? Díganlo. Diclofenaco, ese como fue la ley, sí. Ya, entonces, ¿y qué pasó? Efectivamente, doctor, la administramos un diclofenaco vía intramuscular. Y por precaución se quedó acostadita por el cómo le pasa. Cuando de pronto, oh sorpresa, dificultad para respirar. Todos pensaban, ¿será un error? ¿Qué es un error? Reacción adversa. No era una alergia. Entonces, lo que es importancia de la historia clínica, jóvenes. Oh, sorpresa. Me olvidé preguntarle sus antecedentes, doctor. Ya. ¿Cuál es el antecedente? Que padecía de asma. Entonces, un factor desencadenante son los fármacos. Y entre los grupos fármacos están los AINES. Moraleja, a un paciente que tenga antecedente de asma o hiperactividad bronquial, no le indiquen AINES. Porque disminuye el umbral, asiste con tratamiento, disminuye el umbral y presenta las crisis. ¿Correcto? Muy bien, entonces seguimos. Y otro factor importante, las infecciones. Hay pacientes que son muy disciplinados, ¿no? Que usan sus inhaladores de vez en cuando hay síntomas, toman sus medicamentos, su reto de corticoide, pero también hay personas que aún así con tratamiento correcto padecen o se contagian de una infección. Por ejemplo, algo viral. A ver, menciónenme algunos virus que recuerden, respiratorios. Rinovirus. Adenovirus, muy bien. Y el que Virus nos dejó la sitial pandemia, respiratorio. SARS-CoV-2, coronavirus. Y así, muchos virus que pueden ocurrir vía respiratoria alta o baja, o cuadros con... Entonces, esos cuadros infecciosos respiratorios, inclusive hasta faringitis, puede ser un motivo de desencadenante de crisis de asma. Entonces, tenemos que preguntar, a ver, si recordamos un poco semiología. ¿Qué pregunta le hace usted para saber si el paciente tiene una faringitis? Fácil, sencillo. La primera pregunta es, ¿recuerdan la pregunta? La primera es, ¿desde cuándo? Segundo, localización. ¿No? Entonces, dolor de garganta, tos, expectoración, o sea, una serie de elementos que nos digan que puede tener sospecha de infección. Entonces, esas infecciones pueden precipitar asma bronquial. No digo que cause asma bronquial, sino que puede desencadenar, precipitar. Por eso, una recomendación al paciente que padece de asma bronquial, enfermedad crónica, evite las infecciones. Si un estudiante tiene antecedente de asma, ¿qué debe hacer cuando va al hospital? Mascarilla. Mascarilla, definitivamente. El hospital es, si quieren contagiarse, vayan a un hospital, así de simple. Entonces, bioseguridad, joven. ¿Ya? Finalmente,
Dice el doctor de obesidad que justo en este año la LAT, que es la Asociación Latinoamericana de Tórax, dice que la obesidad sí está considerada como un factor de riesgo para exacerbaciones. No se interprete que pacientes con obesidad van a ser peores asmas, no, sino como exacerbaciones, o sea, unas recaídas al respecto. Quieren estar acá, pues no alcanzan acá todo. Bueno, no, somos un salón. Bueno, seguimos. Entonces, la obesidad está considerada como un factor de riesgo, es la causal de exacerbación. Digamos, ¿cuál es el punto clave acá? El punto clave, sí o sí, un paciente con crisis es porque tiene obstrucción bronquial. Y la obstrucción bronquial tenemos que mejorarla. Pero la obstrucción bronquial puede ser por 3 elementos. ¿Cuáles son? El primero, que haya una contracción del músculo liso de los bronquios. Eso se llama broncoconstricción. Muy bien. Entonces ya estoy pensando qué le voy a dar al paciente. Si hay broncoconstricción, tengo que darle un medicamento que produzca broncodilatación. Segundo punto. El segundo punto es que hay hinchazón de la mucosa. No hacia afuera, sino hacia adentro. O sea, es un edema. Y por lo tanto eso va a cerrar la luz. Contribuye. Cuanto más edema haya, el cierre bronquial va a ser peor. Y en tercer lugar, la hipersecreción bronquial. Entonces, la formación de flema, secreción de va a obstruir. Entonces, usted tiene que tratar la broncoconstricción con broncodilatador. Tiene que tratar el edema, que es parte de la inflamación. ¿Con qué medicamento? ¿Con un AINE será? No, porque el AINE te agrava más. Tendrá que hacer con corticoterapia, que actúa como antiinflamatorio. Ya está deduciendo usted. Y en tercer lugar, para las secreciones, ¿hay tratamiento o no? Claro que sí. Podemos dar expectorante, pero también podemos un inhibidor que es bromodoipatropio. También. Entonces, ese es el fundamento del tratamiento del asma, más que aprenderlo de memoria. Básicamente, ¿qué está pasando? Entonces, yo que debo pensar, mi paciente viene con asma grave, ¿cuál será el problema primario? ¿La broncoconstricción, el edema o la hipersecreción bronquial? Yo digo que los 3. Y los 3 siguen siendo tratados a tiempo. ¿Qué pasaría, jóvenes, si viene un paciente con crisis de asma y solamente lo nebulizamos? Un fármaco broncodilatador, tipo salbutamol o fenoterol. ¿Mejorará en parte? Sí, va a mejorar. Pero va a seguir el edema y va a seguir la secreción. Y la inflamación va a seguir. ¿Qué va a pasar? Mejora. Ve a su casa, no se preocupe. 2, 3 de la mañana, a las 4 o 5 está regresando con seguridad de la casa. Simultáneamente tiene que darle corticoterapia. La corticoterapia, como veamos adelante, se puede dar en inhalación, se puede dar vía endovenal. Y vamos a comenzar el tratamiento al final. Muy bien, hasta acá puedes hacer una pregunta. Entonces, ¿cuáles son los 3 factores de la broncoconstricción? Edema, hipersecreción y broncoconstricción. Los 3, no se olviden. Digamos. Entonces, acá un pequeño esquema para comparar, ¿no?, los bronquios normales de un bronquio pulmonar en asma. Nuevamente los 3 casos. La broncoconstricción tiene como el edema. La diferencia de este edema con engrosamiento, parece una llanta, ¿cierto? Engrosada. Diferente acá, la luz es mayor, acá la luz es fluido. Y usted le agrega acá unos cuantos centímetros cúbicos de secreciones, se excluye más. ¿Sí? Y más la compresión muscular, ahí tiene todo el cuadro de asma. Esto, jóvenes, es una escala que hay que tomarlo con pinzas. Las referencias, ¿no?, de neumología, de medicina, nos hablan de muchas escalas de valoración de gravedad, leve, moderada y severa. En medicina no hay nada absoluto, pero sí nos sirve como puntos de referencia. Por ejemplo, si ustedes analizan todo el cuadro, no quiero que se memoricen, lo analicen más que todo. Miren qué valoramos. Valoramos signos vitales, valoramos el signo cardinal, que es la disnea, y las sibilancias. Entonces, de acuerdo a la intensidad de las líneas de sibilancias, ven ustedes que están de leve a grave. Y lo más grave de todo será cuando tenga más sibilancias o cuando ya no escuche sibilancias. Cuando no escuche, cuando está tan constreñido el bronquio que ya no pasa aire. Entonces, a la auscultación no va a escuchar sibilantes. Ese paciente está muy, muy grave, riesgo de muerte inclusive. O sea, el silencio auscultatorio, silencio, ¿saben? ¿Ya? Silencio auscultatorio es un signo de gravedad.
Ahí te viene silbando, pero sigue con disnea. Ya, si viene con sibilancias y ya luego con el tratamiento mejora la disnea y mejora la sibilancia, obviamente el paciente está mejor, clínicamente hablando. Pero si el paciente sigue disdenco, que no escucha sibilancias, ¿pero qué pasa? Se ha cerrado más entonces, al final está más grave. Ahí tiene que tener intubado, inclusive. ¿Qué más podemos valorar? Los signos vitales. Los signos vitales de la presión. Ah, a propósito. A ver, ¿cuál es la última clasificación del AJA 2025? Que está saliendo de apuchito ya. ¿Se acuerdan que hablamos de paro cardiorrespiratorio en la primera clase? En octubre sale en la quincena el nuevo plus de paro cardiorrespiratorio. Pero ya no lanzaron los cambios de la presión arterial. La nueva clasificación de presión arterial. ¿Saben ustedes que hasta 130 se considera presión arterial elevada? No hay que esperar 140 para el tratamiento, es decir. Entonces, la clasificación es de 120 a menos de 120 y menos de 80 es presión normal. De 121 a 129 es presión alta, elevada, presión elevada. Y hay hipertensión es de 140 para arriba. Tipo 1, tipo 2. ¿Ya? La tipo 1 es 130 a 139 y la tipo 2 de 131 a 140. Le doy la clave a su legado, para que lo tengan. Tanto los diagnósticos como en qué momento utilizar tratamiento hipertensivo. Actualmente dicen que hay que utilizar tratamiento hipertensivo siempre y cuando aún no tengas riesgo, digamos, de SB, justamente para evitar esos ruidos cerebrovasculares. ¿Ya? Cerramos paréntesis. Entonces, en la presión arterial, ¿cuál será el signo de perder la vida cuando el paciente llega a la hipotensión? El paciente sigue disneico, escucha ruidos, pero cae la presión. Uy, este paciente está mal, va a hacer paro en cualquier momento. Entonces ya tienes otro signo, la hipotensión arterial. Ahora, tienes otro, que es el uso de los músculos accesorios. ¿Cuáles son los músculos accesorios? El principal es el diafragma, ¿cierto? Los accesorios. Intercostales. Cervicales, ¿no? Justamente los famosos virajes y las relaciones intercostales. Entonces, ese paciente está muy, muy grave. Entonces, la misión ustedes en la emergencia es valorar, ¿el paciente está grave o no está grave? Sí. Por más que diga el cuadro que lee, moderado, no, eso es muy subjetivo. ¿Es grave o no grave? Porque si es un alma grave, potencialmente fatal, ¿es prioridad? 1. Muy bien. Listo. Los demás son parámetros de saturación, eso. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué paciente yo debo apuntar? Sobre todo, de que haya riesgo de mortalidad. Aquellos pacientes que ya han tenido un asma aguda grave. Familiar dice, doctor, hace 3 meses tuvo una crisis igual y esta vez está peor. Ese paciente, su pronóstico va a estar muy incierto, pronóstico reservado. O aquel paciente que ha estado intubado inclusive, en ventilación mecánica. Los pacientes son sumamente alto riesgo. ¿Qué más? Aquellos pacientes que han tenido un año anterior consulta por asma aguda. Un grupo importante son aquellos pacientes que han suspendido el tratamiento corticoide. Me siento mejor, ¿no? Igual que la presión arterial. Usted le da tratamiento al paciente y dice, ya me siento mejor, doctor, he dejado de tomar como 2 meses de medicamento. ¿Pero por qué? Si justamente por eso se sentía mejor, porque tomaba el medicamento. Igual en el bronquial. Se siente mejor porque usaba sus inhaladores, su corticoterapia, un esquema habitual. Entonces hay que concientizar y ayudar al paciente, ¿no? Paciente que esté dependiendo por 2 beta-2 miméticos. ¿Qué son los fármacos? ¿Cuáles son los fármacos beta-2 miméticos? Farmacología, a ver. Ejemplo, diga usted, el LABA y SABA. ¿Por qué digo eso? Salbutamol, que lo más usado. Tebutalina puede ser, ¿no? Muy bien. Y antecedentes justamente de pacientes con patología mental, con patologías que tienen dependencia de sustancias tóxicas, incluyendo alcoholismo, incluyendo pacientes que usan sustancias prohibidas. Entonces, los pacientes son de muy alto riesgo. Y aquellos que viven solos, también alto riesgo. Generalmente, ese es el principal motivo de ingreso a la emergencia: mal cumplimiento del tratamiento. Cuando vemos la clase de convulsiones, los pacientes que ingresan a emergencia por convulsiones, el 50% más es porque no están recibiendo su medicación habitual o les cambiaron el medicamento. Pero más que todo, la medicación habitual no está cumpliéndose como debe ser.
¿Bien? ¿Qué más? Punto aparte el tabaquismo. El tabaquismo. Recuerdan ustedes que hay un tipo de tabaquistas, ¿no? El activo y Pasivo. pasivo. ¿Cuál es el peor? El pasivo. El pasivo. ¿Por qué será? Exacto. El activo inhala y fuma. Inhala y exhala. Inhala y exhala. En cambio el pasivo que está al lado escribiendo, ¿no? Entonces inhala, pero bueno, se queda más tiempo. Eso es lo que llevan peor pronóstico, ¿no? Yo no consigo lugares cerrados, ¿no? Lugares cerrados, ¿no? En los cines o en otros sitios. Antes fumaban. Y salió, 2 leyes salieron, ¿no? ¿Cuál es la ley para el no fumador con lugar público? Una de la 25.357, una de ellas, ¿no? Por eso hay lugares, restaurantes de fumadores y no fumadores, ¿no? Y eso de broma quería, ¿no?, postular a alguien de una ley, ¿no? Restaurantes con celulares y sin celulares, ¿no? Pero uno de modo personas a hacer un cumpleaños y todos con celular, nadie conversa. Igual también con todo el fumador. Cerremos la broma. Entonces, miren ustedes, el tabaquismo puede o no asociarse a mayor riesgo de presentar asma bronquial. Asma bronquial. ¿Qué más? El paciente que está trabajando, por ejemplo, ¿no? Sus compañeros son fumadores, y él trabaja en una imprenta o trabaja en una empresa X, ¿no? Entonces se somete a más riesgo de empeorar su crisis de asma. Por eso está conflictos laborales, jóvenes. A veces quieren cambios laborales y a veces van a recurrir al médico, ¿no?, que los evalúe y digan si son aptos o no aptos. Es lo que llamamos la medicina ocupacional, ¿no? No es un paciente que trabaja en una imprenta, en un archivo, mejor, en un archivo de un hospital X, ¿no? Un archivo, ¿no? Sectores antiguos, con guerra y todo. Por el paciente de asma no podía trabajar ahí, no sé, tuvieron que ubicarlo, pero bajo un sustento médico. Es importante acá esta valoración. ¿Qué más? Pacientes aumenta el riesgo de fallecimiento por asma bronquial cuando son fumadores. Entonces, ¿cuál va a ser el mensaje a la familia de un paciente centinela que sufra de asma? Que se mude, que no fume cerca del paciente para empezar, ¿no? Y que tenga las habitaciones abiertas, así de simple, ¿no? Y lo mejor de todo, si puede, que deje de fumar. Es lo mejor para el paciente y para su familia. ¿Ya? Listo, entonces, el tabaquismo está demostrado ya, con evidencia 1A, es que pueden producir mayor riesgo de exacerbaciones. Vamos a los signos clínicos, es decir, ¿cómo va a ser la sospecha frente a un paciente que llega a la emergencia? Es decir, este paciente tiene un cuadro de asma grave. En primer lugar, la aparición de la dificultad respiratoria, la disnea. Disnea en cualquier momento, sea en reposo, sea en ejercicio. Hay personas que se encadenan cuando están haciendo deporte o cuando están dictando clase de repente, ojalá que no. Bueno, sistémico, fiebre. Que haya fiebre, y la fiebre nos va a decir que hay un proceso inflamatorio probablemente infeccioso. ¿Ya? Entonces puede desencadenar el respiratorio con mayor. ¿Qué más? Si hay disnea, crea una situación de estrés, ¿no? Un paciente que no puede respirar bien, ¿no?, se agobia, se agita y empieza la descarga adrenérgica. ¿Cuáles son los signos de descarga adrenérgica? La descarga adrenérgica se refiere a la hormona del miedo, del pánico, como cuando uno los quiere asaltar. ¿Qué pasa? Taquicardia, muy de palpitaciones. ¿Qué más? Sudoración profusa, fríos, ¿no?, palidez, bajo constricción. Entonces, esos desencadenantes también se pueden asociar acá. Bien, sigamos. Importante, el tiempo. El paciente generalmente que sufre de crisis de asma, ¿no?, va a su policlínico, centro de salud más cercano y lo van a tratar, ¿no? Lo van a nebulizar, lo van a mejorar. Pero si pasa más de 6 horas, y es un paciente que debe ser referido, porque es un paciente que no está mejorando. Es decir, el punto de quiebre son 6 horas. Tiene que referir a un hospital de mayor complejidad, porque el paciente está pasando por una crisis de asma grave. Y esa gravedad indica que puede terminar hasta en intubación. Entonces, ese es más o menos el mensaje de ese tema. Bien, sigamos. Entonces, hemos dicho que tenemos 3 grupos de pacientes. Por tercera vez lo repetimos. Primer paciente que por primera vez sufre de crisis de asma. Segundo paciente, aquel paciente que ya tiene años con asma bronquial ingresa por una crisis.
El tercer grupo de pacientes que están con otro problema, una fractura, una apendicitis, asma, crisis de asma, ¿no? O más encadenado. Entonces acá, los signos de asma aguda grave, AAG, asma aguda grave. No estamos en cualquier crisis, ¿eh? Es una crisis aguda grave, lo más grave que pueden imaginarse. Es aquel paciente que dice, yo he tenido esta crisis, pero no era así. El familiar dice también, el familiar estaba así, pero nunca como tal. Entonces, progresivamente, fatal. ¿Qué más? El paciente ya no puede hablar. Señor, ¿cómo se llama usted? Me llamo Juan. ¿Juan qué? Juan, o sea, no puede decir las palabras intercortadas. Inclusive no tiene fuerzas para suceder. Son pacientes graves. ¿Qué más? No tolera el decúbito. ¿Cómo se llama eso cuando tolera el decúbito? Ortopnea. Señor, recuéstese, no puedo, me ahogo. Así tiene, ¿no? ¿Qué más? El paciente con cortejo vegetativo, ya lo mencionamos, su oración, ¿no? Profusa, ¿no? Puede haber cianosis siempre y cuando ya está la insuficiencia respiratoria. Si hay cianosis, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria es? 1 o 2. 1 o 2, si hay cianosis. La 1 es hipoxémica, la 2 es hipercámica. Cuadrito del médico, signo de hipoxemia, signo de hipercamia. La hipoxemia está la cianosis, hipoxemia. Estamos hablando menos de 60 milímetros de mercurio. Vamos a subir. ¿Qué más? Signo del paciente que está un sobreesfuerzo. El tiraje es el hundimiento subcostal. Y la retracción intercostal. Entre las costillas hay hundimiento. Está utilizando los músculos accesorios, porque no tiene fuerza para poder respirar. ¿Qué más? La frecuencia respiratoria igual o mayor a 25 por minuto. ¿Cuál es la frecuencia normal? A 20, 18, 20 es la máxima, ¿no? 25 para adelante ya no. No, que espera que todavía que llegue a 30. No, 25 ya es un punto de quiebre. Estos conceptos son jóvenes, son actuales. Así que estamos renovando un poquito sus temas previos. La frecuencia cardíaca, una taquicardia mayor de 120. A ver, recordemos las arritmias de la semana pasada, en la práctica. Si estamos en una frecuencia de 120, ¿qué tipo de taquicardia será? 120. ¿Taquicardia? Sinusal. Si es más de 150, estamos en una taquicardia paroxística Supraventricular. O sea, la sinusal no pasa de 150. Si es 120 para adelante es una sinusal, ¿no? El flujo de respiración máxima inferior al 50% teórico. Es decir, el paciente no puede expulsar todo el volumen de aire que ha calculado. Tiene atrapamiento de aire al calculado, ¿no? Y el paciente viene en el AGA, puede que esté la PCO2 normal o puede estar elevada. Es decir, puede haber normo, puede haber hipercarbia, no necesariamente. El problema del paciente es que no puede exhalar, el aire fuera de los. Sigamos. Ahora, los signos de gravedad absoluta ya, es decir, el paciente está en su suprema gravedad, cuando el paciente ya no puede ni hablar. El paciente no puede hablar, ¿no? Cuando ya tiene trastorno de la conciencia. Señor, ¿cómo se llama? Usted responde. O está somnoliento, o puede estar confuso, simplemente está en sopor. A ver, ¿cómo diferenciamos un sopor de un coma? Lo vamos a ver en el próximo bloque de la neurología, pero igual. Exacto, en sopor hay respuesta al estímulo doloroso. En coma no hay respuesta. Correcto, muy bien. Listo. Otro signo de gravedad, y eso bien lo han dicho ustedes, cuando auscultamos al paciente es sumamente grave, ya no escuchamos sibilancia porque está totalmente cerrado, ya no hay pase de aire, ni puede expulsar aire. Es un tórax silencioso, un tórax silencioso. ¿Qué más? El paciente pasa al shock y finalmente va a presentar el paro. Si el paciente en este momento hace paro, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué más, médico? Muy bien, ¿qué más? Compresión. Está en pánico, muy bien, ¿qué más? Vamos, ¿usted lo sabe? ¿Paciente en paro qué hacemos? Compresión. Y vamos a verificar si es choqueable o no choqueable y utilizamos los fármacos. Usted ya lo conoce. Muy bien. Listo. El diagnóstico, jóvenes, no hay que esperar, ojo, no hay que esperar exámenes auxiliares. No hay que estar con una plaquita, a ver qué sale, no. El paciente ya, si tiene antecedente o no, estamos escuchando por el cuadro clínico si es sano. El diagnóstico es clínico. Me hace recordar mucho a otra enfermedad cuyo diagnóstico solamente es clínico, que está en el capítulo de infectología. El tétanos. Muy bien, el tétanos es diagnóstico clínico. Y esa pregunta siempre viene en accidentado o internado. Bueno, entonces, igual, el diagnóstico agudo es clínico.
no se recomienda esperar para un examen. Después de sí puedes pedir exámenes. De repente una tarjeta de tórax, un electrocardiograma, gases arteriales, pero no hay que esperar, ¿no? Y justamente tenemos que valorar qué es lo que le está descompensando. De repente este paciente tiene una neumonía asociada. Y si voy a tratar el ANDA y la neumonía, entonces tiene que tratar a la par el factor desencadenante. ¿Correcto? Muy bien. Dicho eso, entonces, podemos pedir, ¿no?, el flujo expiratorio máximo, ¿no?, siempre cuando lo permita, y el EKG. Acá está lo que ustedes han dicho hoy. La taquicardia sinusal. A ver, electrocardiografía de la semana pasada. ¿Cómo está trazado en el EKG en la taquicardia sinusal? ¿Cómo está el QRS? ¿Ancho o angosto? Angosto. Angosto, muy bien. La frecuencia, menos de 150. 150. ¿Onda P o no hay onda P? Sí, hay onda P. Sí, hay onda P. Listo, muy bien. Está muy bien. Listo. Y en caso de gravedad, puede aparecer el llamado cor pulmonale agudo. El cor pulmonale, como ustedes han visto en el curso de cardiología, es la complicación del corazón por los problemas respiratorios. Recuerden ustedes la primera sesión que tuvimos. Cuando estén en emergencias, piensen corazón-pulmón como uno solo. No que solamente igual que infarto, y el pulmón cómo está. No que solamente neumonía y el corazón cómo está. Todo es uno solo. Pues en estos casos de más grave, ¿no?, ya puede complicar el nivel cardíaco. Y hay signos de cor pulmonar agudo. ¿Y cuáles son los signos? Se los presento. Ahí está. Hay un hallazgo que nos puede decir que hay sospecha de cor pulmonar agudo, que es la desviación del eje hacia la derecha. ¿Les pregunto el eje o no? Sí. Ah, ya, listo, muy bien. ¿Cuánto es el eje normal del corazón? 0, 110, 120. Hasta 100, 110. Cuando es 120, más 130, ¿no? Si es eje desviado a la derecha. Correcto. Después, ustedes toman un electrocardiograma y va a encontrar un signo electrocardiográfico al que lo hemos visto la semana pasada en el tema del neumonía pulmonar. El famoso S1, Q3, T3. ¿Se acuerdan? S1 significa onda S profunda de vibración 1. Q3, T3 significa Q profunda en T3 y la onda T invertida en T3. Ahí está. A ver, señalamos. En N1, ¿qué va a haber? S1, onda S profunda. En N1, acá está 1. Este es el S profunda. En la 3, ¿qué va a aparecer? La Q profunda y la onda T negativa. Se hace el hallazgo igual que en un neumonía pulmonar. ¿Usted se acuerda? Para una entidad se va a acordar cuando tengan sospecha de cor pulmonar agudo. ¿Okay? Otra pregunta de electrocardiografía. ¿Cuándo consideramos una Q patológica? Más del 25%, o sea, casi un tercio de la onda QRS que percibe. Muy bien. Listo. Puede haber o no bloqueo de rama derecha también. ¿Cuál es el signo de bloqueo de rama derecha entonces? ¿Qué derivación lo busca? 1, 2 y hasta 3. ¿Y cuál es el trazado? 2 ondas R, ¿no? RSR. Las orejas del conejo que llamamos. Listo. Entonces creo que estamos ahí, ¿no? Y finalmente, en el cor pulmonar agudo, mueve el crecimiento auricular. A ver, crecimiento auricular en el EKG. Derecho, izquierdo. ¿Cuándo hablamos de crecimiento auricular izquierdo? ¿El derecho? El vertical. El vertical, el crecimiento picudo o acuminado, esa es la famosa onda P pulmonar. Ya está. ¿Ya lo conocían, sí o no? Estamos repasando nada más. ¿Estamos bien? ¿Es una biología? Listo. Seguimos. Si usted ¿La lo dice. plaquetomas? Claro que sí. ¿Cuál es la intención de pedir la plaquetomas? Todo examen auxiliar que piden de emergencia no piden por una razón. No piden a ver qué sale, no. Pídanlo con una razón. Para confirmar o para descartar algo. En el caso del asma bronquial, ¿no? Yo me acuerdo que les puse una imagen cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, fue la tercera semana, cuarta semana, donde hablamos de imágenes que podían ser esta normal. Y una de esas es justamente la asma bronquial. Pero acá la intención del paciente grave sí se puede pedir, ¿por qué?
porque necesito saber si algo más puede estar. Por ejemplo, una telangiectasia, por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, un tumor. Sí, sí. Entonces la práctica no voy a. ¿Qué más? La imagenología justamente nos va a ayudar a un hallazgo. Le voy a pasar la placa, a ver. Ahí está la plaquita. En honor al texto que le hemos dado por ustedes. ¿Qué es lo que le llama la atención? La intensidad del color gris de ambos campos pulmonares. ¿Qué les llama la atención esa coloración negrita? Está más radiolucente, más oscura. Más oscura. Y acá lo que está afuera de la persona es ese color. ¿Qué más? La horizontalización de las vértebras, de las costillas, las costillas. Están horizontales. ¿Varón o mujer? Mujer, muy bien. ¿Está bien fumado o no? ¿Cómo están las clavículas? Están horizontales, correcto. ¿Cómo está la radiación? Muy poco penetrada, ¿sí dicen ustedes? Para decir que está muy penetrada, significa que se ve hasta las vértebras, ¿sí? Son debe ser mejor la silueta cardíaca. La placa también nos puede ayudar para ver el tamaño del corazón. Hemos dicho temprano que un paciente fue referido como física y al final de una falla cardíaca, ¿no? El cuadro clínico es parecido. Entonces, eso se llama exámenes auxiliares, exámenes de ayuda diagnóstica. O sea, nos tiene que sumar el descartar o afirmar una probable, ¿no?, alteración asociada. Muy bien, seguimos. Tienen que aprovechar que va a salir ¿Qué más vemos en la placa? ¿Qué más vemos en la placa? Vamos. Está señalada por la flecha. Es más, pueden leer lo que dice arriba. aire. ¿Cómo se ve la densidad en la imagen en cuanto a la densidad de la imagen? El aire, ¿qué color se ve el aire en una radiografía? El aire. Muy bien. Entonces, es donde está la flecha, la parte superior de las clavículas. ¿Es habitual que se vea negro en las partes blandas? No. No. ¿Qué significa? ¿Que hay? Aire en el celular subcutáneo. ¿Eso cómo se llama? Que usted cuando lo palpa, pues es esponjita. Enfisema subcutáneo. Ahí está. Algo así parecido, por ejemplo, cuando hay fractura de costilla o una herida por bala, ¿no? Perfora y rápidamente la pleura y hay aire. Y usted palpa como una esponja mojada, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más? En el mediastino, alrededor del corazón. Miren, las líneas. Hay una línea negrita. Eso, la línea negrita es aire. Aire en el mediastino. Entonces, básicamente puede ser una complicación que pueda aparecer el enfisema subcutáneo o el enfisema mediastinal inclusive. ¿Listo? Muy bien, ¿qué más le pedimos? No olvidar al diálogo, gases arteriales. Gases arteriales para ver qué tipo de receptor tienes. Tipo 1, tipo 2, sin vista, ¿no? Un hemograma. ¿Qué podemos encontrar en el hemograma? No me digan hemograma infeccioso porque eso no existe. Así que ya se acabó esa infección. Es un hemograma por leucocitosis, por leucopenia o por proceso inflamatorio. Que por sí son infecciosos, ya. Entonces pueden encontrar ustedes algunas alteraciones. Y algo interesante, hablamos de pacientes atópicos, alérgicos, ¿no? En este caso, pacientes con eosinofilia. ¿En qué otro tipo de pacientes? Modo laboratorio. ¿En qué otro grupo de pacientes podemos encontrar eosinófilos elevados? Parasitosis, ¿no? O las eosinofilias, ¿no? También en general. También son eosinofílicas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué aparecerá el acato elevado? ¿Cuál es la razón? Diapositiva número 3 del shock, hay que mandar esa diapositiva para todos. La diapositiva número 3 de la clase de shock, ahí está la respuesta. Exactamente, ¿no? Necesitamos la respiración, si hay hipoxemia, al final va a dar la anaerobiosis. Y el punto de anaerobiosis es el lactato. Por eso aquí va a encontrar usted el lactato elevado. Por eso va a alterar, ¿no?, el trabajo muscular respiratorio. Y finalmente, electrolitos. Cuando empecé a revisar
Dice, pero ¿por qué el laboratorio nos habla de electrolitos? ¿Por qué será? ¿Cómo? Hablamos de el potasio. ¿Por qué será? Entonces recuerden ustedes su teoría que también está gastando electrolíticos en el potasio. Una forma de tratamiento de hipercalemia, en general hablamos de hipercalemia, no hablamos de hipercalemia, es el uso de nebulizaciones con salbutamol. ¿Qué es el salbutamol? Mete el potasio a esa célula. Exacto. Entonces el potasio regresa a las células. Si regresa a las células, entonces el nivel de sangre va a estar bajo. Entonces, en el agua que utilizamos nebulizaciones, salbutamol y otros. Entonces el potasio tiende a bajar. Entonces, otra perla, cuando usted dice paciente transmite un asma, vigilen siempre hipocalemia. Porque por dar tratamiento para el asma, al final el potasio puede bajar, puede descender. Y si baja el potasio, ¿qué puede pasar con el paciente? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un paciente con hipocalemia? Arritmia cardíaca y un paro, nada más. Entonces hay que vigilar el potasio, ¿no? Sérico, ¿no? En el paciente. Y obviamente eso sale como resultado también en el agua. ¿Correcto? Muy bien. Jóvenes, hasta acá más preguntas. No se olviden los reacciones de fase segura. Por ejemplo, ¿cuáles son? BCG. La procalcitonina también. La procalcitonina es muy esencial en este examen porque está elevada y dice que es problema respiratorio, infeccioso, inclusive. ¿Ya? Listo. Aquí está el potasio, los signos de hipocalemia para que no se olviden. En este caso hay la T invertida, ¿no? El ST aplanado hacia abajo también y apareció un nuevo jueves. Bueno, entonces en cuanto a los factores van de la mano con la etiología, es decir, ¿por qué motivo mi paciente hace crisis de asma grave? Puede ser por una infección desencadenada, cambio de estación, se conectó con un resfriado común, tuvo la suerte de tener infección por SARS-CoV-2, o una neumonía como un silvestre, o una bronquitis, se infectó, mejor dicho. El paciente que está visitando un hospital va a ver un familiar y regresa con un virus de resistente. Y es sufre de asma, que se cae en el asma, entonces son factores que van asociados. Lo otro son los alergenos, ¿no? Por decir, los textos inclusive de hace un par de décadas salían, ¿no? El tema de la primavera, ¿no? El polen y todo eso. Y venían los pacientes con crisis, todas las guardias, 5 o 10 pacientes, a pesar de haber tomado su medicación habitual, ¿no? Los AINES. Y acá le podemos agregar otro grupo de fármacos, que son los beta bloqueadores. Paciente que sufre alma bloqueada no puede recibir beta bloqueadores. Doctor, pero si padece de una arritmia cardíaca o problema cardíaco, cambiará el esquema. Por eso que han salido bloqueadores selectivos, tipo bisoprolol, propanolol. ¿Para qué vamos a utilizar propanolol? A ver, modo gasto. ¿En qué patología usamos propanolol? Para tratamiento de hipertensión portal, ¿no? Para con varices, ¿no? Entonces, si cirrosis y asma, ¿dejamos propanolol? Empezaremos 2 veces alternativas, ¿cierto? El estrés y el ejercicio, también. Vive los exámenes, por ejemplo, si alguien sufre de asma, ¿no? No, te voy a tranquilo, que parece suave, suave con el examen. De repente con tablas. Hay crisis de asma. He tenido pacientes, bueno, estudiantes, hace tiempo atrás, no en exámenes, sino en plena clase, crisis. Bueno, sucede así, ¿no? Pero no por estar sino porque, bueno, tema de casualidad. O el ejercicio. No entiendo por qué cada uno de los chicos salen a jugar fútbol de 12 de medianoche, 1 de la madrugada, no sé. Para que no lo vean. Bueno, cambios en el clima, hemos dicho, la humedad, ¿no? Acá estamos en un clima muy bonito, digamos. En otros lugares se respira agua, Lima, por ejemplo, ¿no? Está cerca de la peor, es neblina. Las zonas pobres que van a la zona de los cerros, en la calle, no, bueno, pobre gente no respira agua. Entonces, imagínate con agua bloquear, ¿cómo le puede vivir, no? Bueno, ¿qué más? Algunas facturas orgánicas y esto, jóvenes, el cumplimiento del tratamiento. Es inclusive motivo de tesis. Me recuerda mucho el tratamiento para tuberculosis, ¿no? La famosa adherencia al tratamiento. ¿No? ¿Sabe qué señor? Usted tiene que tomar prednisona todos los días, a tal hora. ¿La prednisona ha probado prednisona alguna vez? ¿Sí? ¿Ha probado prednisona alguna vez? Sí. ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando tomamos prednisona? Amargo. Bien amargo, sí. Lo que hace con el amargo.
El inhalador, saber utilizar el inhalador. Cuando ustedes hagan sus primeros pininos, ¿no? Sus centros de salud, sus postas, ¿no? Con la licenciada, con la técnica, tienen que enseñarle a la persona cómo usar el inhalador. Por eso que ahora existen unas aerocámaras, ¿no? Que son más efectivas, más seguras en cuanto a recibir la dosis. Si el paciente prácticamente todo se cae en la boca y no recibe la terapia como debe ser. Entonces, existen factores para la adherencia, la adherencia al cumplimiento del tratamiento. ¿Sí? O se le agotó el medicamento, o simplemente no se carga, lo que sea. Bueno, acá está un grupo, solamente es para familiarizarlos, ¿no? De la clasificación de los fármacos, los beta 2 estradinéticos o miméticos, como quieran llamarles, los corticoides, ¿no? O los beta 2 miméticos de acción corta y acción prolongada, no, uno que viene en mesa, y acá un grupo, los antileucotrienos. Estos antileucotrienos, ¿no? En su momento nos enseñaron de que era el boom para aquellos pacientes con asma resistente al fármaco, o sea, no resistente al fármaco, sino resistente a la terapéutica, es decir, que no mejoraban rápidamente. Según la de ALAT, que es la última del 2025, está diciendo que los antileucotrienos no están indicados en la intención. O sea, todo cambia. Vamos a ver al final. ¿Ya? Solamente para empezar. No se estresen por las dos y nada de eso. Simplemente deben saber cuál es cuál, ¿no? Por eso algunos le llaman los bastones, ¿no? El bastón verde, que es salbutamol, y el bastón marrón o rojo o marrón, ¿no? Es la beclometasona, ¿no? ¿Listo? A propósito, si el paciente usa inhaladores, siempre lo decimos en los colegios, ¿no? Hay que utilizar inhaladores corticoides. Y inhalan muy bien, listo. ¿Qué debe hacer después? Debe enjuagarse la boca, porque el corticoide en calidad oral baja la defensa y se termina con candidiasis oral. Ya explicamos la dieta, a ver, candidiasis oral, ya no se puede diferenciar. La candidiasis oral en general lo llevan todos, da a aquellas personas que tienen trastorno de la inmunidad, puede ser inmunocompromiso, inmunodepresión, ¿no? Entonces puede ser pacífico, infección PBS, ¿no? Es más, hay un tipo de candidiasis no solamente oral, sino esofágica, que está dentro de las 26 enfermedades trazadoras de estadio SIDA, ¿no? Una de ellas es la tuberculosis, ¿no? La esofagitis por cándida, ¿no? El síndrome de Washington, baja de peso, ¿no? Tuberculosis cerebral, etc. Hay varias trazadoras. Pero volviendo al tema, si usted tiene un paciente con sospecha de candidiasis oral, ¿cuál es la parte clínica que le llama la atención? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué van a observar? Hay una secreción blanquecina, ¿no? Como nata. Muy bien. Pero les cuento que algún paciente, sobre todo con PBS, ¿no? También tiene esa lesión. ¿Y cómo yo voy a diferenciar si se trata de una candidiasis oral o de una leucoplasia vellosa? Entonces usted saca el instrumento millonario que se llama bajalengua, con sus guantes, su protección por supuesto, y hace un raspadito. Si el raspadito lo desprende, es cándida. Y si no lo desprende, hay leucoplasia vellosa. El que tiene leucoplasia vellosa ya es diagnóstico, ¿no? Mal. ¿No? Hablando de pacientes inmunocompromisos. Sí, seguimos entonces. Entonces, pacientes que usan inhaladores con corticoides deben jugarse la boca para evitar que haya la polinización de candidiasis. Y es parte de la educación de instrucción del paciente. Estos son niños con más razón para los papás hay que orientarlos. Bueno, acá están los bastones. ¿Listo? Hay de 16 microgramos, 200 microgramos, de 100 dosis, 300 dosis, ¿no? Hay de muchas marcas, precios también, ¿no? Hay efectos colaterales también, hay que entender la cefalea, las taquicardias, palpitaciones, ¿no? Como llamativo. Entonces, por niveles hay un tratamiento. No lo voy a leer completo y saben por qué razón. Entonces, por cada nivel existe un grupo de acciones, en las cuales justamente acá nos vamos a hacer el nivel 5, ¿no? Donde sí o sí se va a indicar a aquellos pacientes con asma grave y que no hay mejoría con todo lo anterior, los inhaladores, tanto acción corta, acción larga, ¿no? Médicos, los médicos, corticoides. Acá sí o sí la corticoterapia es necesaria. El detalle está la adherencia y cuánto tiempo lleva el corticoide. Bueno,
Viene el paciente de emergencia y hay que tratarlo. Si no puede respirar, ¿le necesitamos oxígeno? Claro que sí, hay que apoyarlo. Entonces usted tiene que valorar, ¿necesito CO2 o necesito flujo? Entonces podemos empezar algo tan sencillo como una cánula vinasal. A ver, la cánula vinasal, ¿hasta cuántos litros puedo dar? 6. Hasta 5 litros. Un máximo CO2 de 0,40. ¿Cierto? Y la tipo Venturi. Recuerden que hay el color verde y el blanco. ¿No? El verde que te da menor cantidad de CO2, que puedes utilizarlo, pero va a ser la resistencia que te da la composición. Y también lo mencionamos en el caso clínico. Muy bien, utilizamos bloqueo dilatador de primera línea que van a ser lo de corta duración, verbigracia, salbutamol o orfinoterol, pero asociado a el bromuro de patropio. ¿Cuál es la acción del bromuro de patropio? A ver, recuerden fármaco y neumo, por ahí está la cosa. Hemos dicho que el asma tiene 3 factores. Uno, broncoconstricción. Otro, Edema. Y otro, la Hipersecreción. ¿El bromuro de patropio qué hace? Disminuye la secreción. ¿Listo? Entonces estamos reforzando el sustento del tratamiento. Doctor, ¿por qué me da eso? Para que disminuya la secreción. ¿Por qué me da eso? Para que disminuya la hinchazón del alto bronquio por dentro, corticoide. ¿Por qué me da eso? Para que su bronquio se dilate. Ah, ya. Entonces el paciente ya está necesitado. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más le damos? Le damos un corticoide, pues. ¿Ya? No importa si han recibido primero. ¿No? Listo. Y cuando son muy intensas y el paciente no mejora, con inhalación se da endovenoso. Esta corticoterapia siempre me recuerda el capítulo de reumatología, más que neumología. Porque en reumatología nos da un cuadrito, ¿no?, de la comparación tanto en potencia de corticoide, ¿no?, como la potencia, digamos, en dosis, o sea, en la conversión. ¿No? Por ejemplo, ustedes cuando tengan pacientes en hospitalización que van a ver en su internado, ¿no?, ¿usted le puede dar corticoide 7 días, 8 días, 20 días seguidos? No. ¿Pueden darle cuánto tiempo? 5 días máximo, y luego van disminuyendo la dosis hasta desaparecer, digamos, por suprimir. No puedes cortar, si usas la dosis, no puedes cortar de un momento a otro. Recuerden que el corticoide está quitando terreno, digamos así, a la actividad adrenérgica o adrenal fisiológica. Entonces, poco a poco, la actividad adrenal fisiológica debe ir creciendo mientras el corticoide exógeno y que disminuir. Entonces, acá igual la potencia, ¿no? ¿Cuánto equivale, por ejemplo, 2 ampollas de dexametasona versus prednisona que vía oral? Que es el corticoide que va disminuyendo. Bueno, ese es un tema, corticoterapia. Pero acá nos dice que puede darle usted 50 miligramos de prednisona, que es una dosis importante. ¿Llevar oncología? Sí. ¿Sí? Muy bien, hematología también. Y yo me acuerdo también ya. Entonces hay un tratamiento para problemas oncológicos que se llama tratamiento de linfoma. ¿Cierto? Hay linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Vamos con los Hodgkin que es el peor de todos. El famoso R-CHOP. ¿Se acuerdan? El R-CHOP. El R de Tuxibán. La C es sulfamida, ¿no? Y la letra P del CHOP. La letra P es prednisona. Entonces ya se recordar. Bueno, pues acá prednisona es única, o si no, su equivalente que es hidrocortisona. El corticoide se tiene dos grandes grupos en nuestro medio: la hidrocortisona y la metilprednisolona. La hidrocortisona lo tiene usted en 100 miligramos o tiene 500 miligramos. Entonces acabo de utilizar 100 miligramos para empezar cada 6 horas. ¿Cuál es la ventaja de la hidrocortisona versus la metilprednisolona? La hidrocortisona actúa más rápido, pero también rápidamente se va el efecto. La metilprednisolona actúa más lento, pero el efecto es mayor en cuanto a potencia. ¿Ya? Por acá queremos actuar rápido, hidrocortisona. Si son de hidrocortisona, utilizamos en nuestro medio pues esta dexametasona. Pero hidrocortisona es delicioso. ¿Qué más? En aquellos pacientes graves, estamos hablando de asma grave, el sulfato de magnesio. Porque magnesio también utilizan ustedes en cáncer. También en una arritmia que hemos visto recién. Un tipo de taquicardia ventricular y glicoidal. Torsas de polvo. polvo. Esta semana. Ya. 300 aspirinas, por favor. Entonces, justamente para que se Arritmia ventricular.
¿Ya? Bueno, y también otros como son pues ya extremos, ¿no? Que ustedes pueden apreciar. Acá antagonistas retóricos triviales también, ¿no? Acá, yo recuerdo en la crisis de asma, cuando se me internaba, o lo nebulizabas o aplicabas adrenalina subcutánea. Miren, ¿cuánto ha cambiado? Ahorita la adrenalina no se recomienda el uso, salvo que haya una anafilaxia, pues, ¿no? Un problema alérgico ya es muy importante que no reviente un angioedema y todo eso. ¿Qué es un angioedema? Claro, ¿no? A nivel palpebral, labial, inclusive a nivel aquí. Listo. Bueno, y finalmente la ventilación mecánica invasiva y la no invasiva. ¿Cuál es la característica de la ventilación mecánica no invasiva? El paciente sí o sí debe estar despierto. En la no invasiva. En la invasiva pues tienes que sedarlo e intubarlo, ¿cierto? En cambio, en la no invasiva tiene que estar con su máscara especial. Y están las imágenes que hemos enviado con material didáctico, ¿no? Listo. No se olviden lo que estamos apuntando. Es un resumen prácticamente de todo lo que hemos mencionado. Básicamente, la evaluación general con una buena historia clínica, un buen examen físico, ¿correcto? ¿No? La saturación, la enfermedad de salbutamol. Y si no hay respuesta, pues alternativas. Bien. Nuestro paciente, una vez recuperado, no solamente hay que alegrarnos por él, por su familia, por nosotros mismos, de que se les salvó la vida, pero hay que educarlo. Hay que orientarlo. Hay muchas personas que dicen, ya me trato de volver a mi casa otra vez, no es así. Hay que orientarlo para que evite justamente, ¿no?, que haya una preservación. Y va a tener que verlo básicamente con su estilo de vida, sus actividades en casa, actividades laborales, sus actividades inclusive excesos también, ¿no?, y la medicación que debe recibir. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Signos de alarma, ¿no? Hay que mantener justamente la función hormonal cercano a lo normal. En conclusión, ¿cómo se terminamos, jóvenes? ¿No? Es una enfermedad crónica, básicamente inflamatoria, por lo tanto el manejo debe ser encaminado en ese punto de vista, en la que hay broncoconstricción, hay edema y hay hipersecreción, ¿no?, a nivel bronquial. Justamente lo clásico, llamativo, el ingreso de emergencias por disnea y por sibilancias. Verbigracia, hay que descartar otras posibilidades. Estamos hablando de falla cardíaca aguda, en la cual puedes encontrar sibilancias también con la vista, ¿ya? Aquí está, ¿no? Hay que evaluar, ¿no?, de acuerdo al flujo respiratorio máximo, el respiratorio, ¿no?, en cuanto al 50% teórico. Y lo importante, la corticoterapia. Recuerden que el asma es un proceso inflamatorio, entonces el corticoide actúa como antiinflamatorio, inclusive, ¿no? Y también el tratamiento de la causa de fondo. ¿Será una alergia? ¿Será una infección? ¿Será que algo está desencadenando en su medio ambiente laboral o en la casa, o un fumador cercano, o el cambio de clima, una infección, etcétera, etcétera? Y la educación terapéutica, justamente para evitar las exacerbaciones. No esperemos que el paciente que empezó jugando a los 15 años tenga a los 60 años recién orientarnos de cómo tratar un asma, cuando eso ya es parte habitual. Y el paciente empieza a sentir, digamos, cuando ya, ¿no?, tiene una crisis, o qué factores le afectan al paciente, se va cuidando, ¿no?, desde un preparado, un juguito o algo, hasta un cosmético, ¿no?, o del medio ambiente, empieza a abrigarse, o en una reunión social, el fumador, uy, te aleja del fumador. Así más o menos, cositas elementales que ayudan mucho al paciente. Muy bien, ¿preguntas, jóvenes? ¿Postres ya? La cosa es salvar del postres. Sí, bueno, pasó la hora. Eso empezado temprano, 4:15, empezado. Y hemos tolerado 10 minutos para que puedan pasar. Es más, el grupo de ya quería pasar. El grupo 12 agua, como tienen docentes, pero no saben. Entra todo en un gran tanto. No tenéis que programar. Bueno, ¿listo? ¿Sí, capitán? Ya. Entonces,